Y eso nos lleva a al paso 3, que es la recuperación de datos. Sepa acá que en nuestro equipo de datos no empezamos con los datos, empezamos con un problema y una meta. Y en el paso 3 recopilamos datos para poder encontrar los motivos de nuestros problemas. Y es más fácil después del paso 2 porque nosotros ya sabemos ahora que hay que recopilar datos acerca de la motivación. Lo primero que hacemos es mirar si acaso tenemos algún dato disponible acerca de la motivación que podamos utilizar. Si no es así, vamos a ver si podemos ocupar algún instrumento existente para recopilar datos de motivación. Nuestros equipos de datos no desarrollan encuestas, porque eso es algo que es muy complejo. Yo soy investigadora, yo estudio uso de datos y una encuesta que desarrollé para estudiar esto me tomó más o menos un año desarrollar una encuesta que me sirviera. Por lo tanto, es algo que no hacemos, pero revisamos si existen instrumentos para eso, que ya existan. Y usamos datos cuantitativos, o sea, los números, y datos cualitativos también. Algunos ejemplos de los datos que nosotros hemos estado usando por los años es datos de logro estudiantil, diferentes tipos de encuestas, observaciones de la sala de clases, entrevistas de los estudiantes, entrevistas de los docentes, repetición de curso, y también valdría la pena entrevistar a los estudiantes que tengan que repetir de curso y preguntarles simplemente por qué repitieron. Y en nuestra experiencia, los estudiantes son súper honestos con eso. Ellos dicen que han estado muy ocupados jugando videojuegos en vez de estudiar, o también les dicen que no entendieron las instrucciones de los docentes, o que había una gran brecha con primero medio, por ejemplo, y por eso no entendían nada en segundo medio. Un próximo paso a seguir importante es revisar la calidad de los datos que vamos a utilizar, porque necesitan ser confiables y válidos. Y hemos desarrollado una lista de chequeo simple, nada complejo, y simplemente miramos cuántos datos tenemos, si acaso tenemos datos faltantes, una escala de 1 a 10. Hay algunos 11 en nuestro sistema de datos. Es simplemente revisar. Y es muy importante porque nosotros encontramos en los diferentes países donde trabajamos que desafortunadamente hay muchos datos en las escuelas que no son confiables ni válidos. No es la idea usar estos datos porque los datos de baja calidad llevan a decisiones de baja calidad. Algunos ejemplos. En Holanda, las escuelas tienen muchas encuestas, pero algunas de estas encuestas han sido desarrolladas por alguien en la escuela, en una tardecita simplemente se sentó a escribir preguntas. Entonces, muchas veces hay problemas de validez con estas encuestas. Desafortunadamente, hemos sacado muchos casos de datos faltantes o donde hay datos de solamente un año, de los 3 años que recomendamos. Por lo tanto, es muy probable que tenga problemas cuando utilice datos y es importante pensar acerca de la calidad de los datos. Antes de analizar los datos, entonces primero revisamos la calidad de los datos y solamente si los datos son de calidad suficiente, sigue con el próximo paso, que es análisis de datos. Y no es nada complejo lo que se hace acá. Es de simple a complejo, pero yo creo que el análisis más complejo son las pruebas T con Excel. Y cuando empezamos a hacer esto, los líderes escolares y docentes decían, ok, yo no sé usar Excel y ni siquiera sé cómo aprenderlo, pero un curso de medio día arregla eso en realidad y no es tan difícil. Así que hacemos división estándar, porcentaje, medias, pruebas T y también cómo se hace análisis de datos cualitativos. Y también una anécdota de la importancia de tener algo de conocimiento con este aspecto es que yo di un taller para líderes escolares muy similar a lo que estamos haciendo hoy día, y era de análisis de datos, y yo hablé acerca de medias y de visión estándar, y uno de los líderes escolares dice, oh, yo lo he estado haciendo mal todo este tiempo. Porque todos los años yo administraba una encuesta de satisfacción de padres a todos los apoderados porque quería revisar qué tan satisfechos están los apoderados con nuestra escuela, y todos los años en promedio, mi promedio es un 3 en una escala de 5 puntos. Y ella dijo, y nunca miré la desviación estándar o las frecuencias. Entonces puede ser que la mitad de los padres tenían un 1 y no están satisfechos para nada, y la otra mitad tenía un 5, lo que es un 3 en la media. Entonces se dio cuenta de lo importante que era mirar la desviación estándar y las frecuencias.
Después del análisis de datos, es hora de hacer la interpretación y llegar a una conclusión. Y es casi como un juego, porque tienes que revisar si acaso la hipótesis está rechazada o se puede confirmar. Si está rechazada, hay que volver al paso 2 de nuevo. Y es por eso que acá vemos esta flecha al medio del círculo que vuelve al paso 2. Y los equipos de datos hacen este loop varias veces, van del 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de nuevo al 2, porque muchas veces las hipótesis terminan siendo falsas. Muchos supuestos que la gente tiene en educación resultan que no son verdad. Y para poder demostrarles esto a ustedes, miramos 32 equipos de datos a los que le hicimos coaching entre el 2002 y el 2014 y vimos que ellos eran capaces de aceptar estas 33 hipótesis y tuvieron que rechazar 45 en ese mismo proceso. Todas sus hipótesis iniciales terminaron siendo equivocadas. También llevamos a cabo algunos estudios cualitativos y desafortunadamente 13 veces teníamos problemas con la calidad de los datos. Así que no podíamos continuar. Si puede aceptar su hipótesis, puede continuar implementando las medidas. Y es interesante porque el equipo de datos muchas veces tiene que detener a los docentes en el paso 1 porque dicen, ok, tenemos un problema con matemática, compremos otro libro mejor. No, ese es un paso 7. No hemos llegado al paso 7. Entonces, es algo que los coaches del equipo de datos tienen que hacer muchas veces. Pero esto se trata de los planes de acción. Entonces, ¿cuáles son sus metas? ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuáles son los límites de tiempo? Lo que significa cómo vamos a monitorear progreso. Y algunos ejemplos es para mejorar medidas que han tomado nuestros equipos de datos basados en los datos. Y estos son equipos diferentes de datos. No son hechos por el mismo equipo, pero mentorías más intensivas fue necesario en Holanda, especialmente con respecto a los estudiantes que se saltaban las clases o la implementación de la evaluación formativa y no tanto sumativa, y también muchos cambios instruccionales como la mejora o la retroalimentación en la sala de clases. En Suecia también nos llevó a una mejora en recopilación de datos y también el compartir estos datos y también mayor monitoreo y mejorar la seguridad de los lugares donde los estudiantes reportaban sentirse inseguros. La mayoría de los equipos de datos en este paso piensan que están listos. Encontramos la causa del problema, implementamos medidas de mejora, listo. Hay un paso muy importante que es el 8, que es la evaluación de todo el proceso, que es que hay que mirar otras medidas implementadas primero tenemos que ver si las medidas se implementaron por todos y si acaso se implementaron de la manera en que tenían que ser implementadas. Por ejemplo, un equipo de datos de matemática que encontró que el problema principal que tenían los estudiantes era los porcentajes. Y era súper interesante porque la hipótesis inicial era que matemática está cada vez más orientada al idioma, al lenguaje, donde tenemos estas tareas, que es una historia tremenda de larga, donde los estudiantes tienen que buscar en esta historia los números para hacer el cálculo y los estudiantes tenían un problema idiomático con comprensión lectora. Y no era el caso. Los estudiantes no tenían problema con ese tipo de tareas y resultó que eran los porcentajes lo que les costaba mucho. Y luego hablaron acerca de, ok, pero ¿cómo vamos a abordar esto? Porque pudimos pasar más tiempo enseñando porcentajes, pero el próximo año vamos a tener un problema con, por ejemplo, geometría, porque nos van a faltar horas de enseñanza para meter tanta cosa. Y luego miraron la literatura y descubrieron que para aprender los porcentajes es súper importante automatizar el proceso. Es algo que se practica mucho para poder entenderse. Por lo tanto, decidieron empezar todas las clases con un quiz cortito para que pudieran hacer algo de repetición de porcentajes y les tomó más o menos 5 minutos de cada clase al inicio a hacer esto. Tenían matemática todos los días, estudiantes, por si acaso. Y después de un par de semanas entrevistaron a algunos estudiantes y les preguntaron, ¿cómo piensas que va esto? ¿Estás aprendiendo más? Basado en los quizzes que te hicimos. Y los estudiantes dijeron que los odiaban porque todos los días tenían el mismo quiz. Y empezaron a odiar los porcentajes. Y eso no es lo que uno quiere lograr como equipo de datos. Entonces, ¿qué hizo el equipo de datos? En vez de hacerlo todos los días, decidieron hacerlo 1 o 2 veces a la semana. Y finalmente, mejoraron el logro estudiantil. Entonces, esta evaluación es muy importante
Entonces, para darles un ejemplo mucho más simple, tenemos un equipo de datos que estaba trabajando en la repetición de las notas y encontraron que el ausentismo, como se mencionó acá, era uno de los motivos. Decidieron implementar un sistema de mentorías. Todas las semanas el mentor se sentaba con los estudiantes que no iban a clases y los confrontaban y al respecto. Entonces, sonaba como un plan muy bueno y después de unas semanas los equipos de datos le pidieron a los mentores cómo iban. La mitad dijo, ay, de veras, se me había olvidado que teníamos que hacer eso. Así que es un ejemplo muy simple, pero es muy importante monitorearlo. Y el último paso es, por supuesto, que tenemos una meta que nosotros definimos en el paso 1 como equipo de datos. Y queremos saber que logramos resolver los problemas y que alcanzamos la meta con el paso 1. Las mediciones lograron tener una mejora en matemáticas o también si bajamos la repetición en los cursos. Entonces, este es el paso 8 y aquí es cuando llegamos al último paso del ciclo de los procedimientos. Y les voy a dar las gracias porque esto generalmente me toma 6 meses a un año. Creo que lo hicimos en 1 hora más o menos, así que estoy muy feliz de mis equipos de datos.